Final sería Pachuca. Y Pachuca 2 veces le ha quitado a Tigres el título en su estadio, en el Universitario. Y si Tigres pasa a una final y fuera con Pachuca, la final sería allá. O sea que Tigres podría cobrar muchas venganzas. ¡El remate! ¡Gol! 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 ¡Gol del Guille Franco! ¡El gol que lo cambia todo! ¡Gol! ¡Gol! Faltan 5 minutos, aguanten, y el Guille lo celebra con la hinchada rayada. 2-1. Qué placer, qué gusto estar acá con Guille. Gracias por aceptar la invitación, amigo querido. Hola Esteban, buenas tardes. Un gusto, un placer también poder estar conectado este momento con vos. Gracias por la invitación y por la idea que te nació. Todos los que estén conectándose, bueno, es Guille y con mucha generosidad y amabilidad accedió en su tiempo ocupado el poder comentarnos, abrir su corazón y tratar de hacer algo diferente y conocer ciertos aspectos o ciertas historias de Guille que a lo mejor no salen mucho a la luz, pero en este contexto de confianza. Entonces, el ejercicio va a ser muy fácil. Yo te muestro cosas y vos reaccionás a esas cosas. De repente te genera historias, de repente... la idea es esto, lo primero que se te viene a la mente es el primer recuerdo que te dejó ese lugar, ¿no? Entonces, por ejemplo, hagamos... ¿Y me puedo explayar un poquito en eso? Depende de lo que me muestres. Habla. Bueno. Entonces, por ejemplo... ¿Con qué me vas a salir? Por ejemplo, te muestro esto. Bueno, es la ciudad donde nací, mi ciudad natal, Corrientes, Argentina, y obviamente muy emblemático por lo que está de fondo, que es el río Paraná, ¿no? Ese río tan emblemático, que es una de las características más importantes, obviamente, que tiene la ciudad de Corrientes, que es una ciudad con puerto por todo lo que es el río, y pues mi ciudad donde nací. ¿Qué es lo que podés llegar a extrañar de Corrientes? Si tuvieras que decir, no sé si volverías a vivir, pero sí decir, esto de Corrientes era... Fíjate que las veces que me ha tocado volver es el olor, es algo muy particular, pero el olor a campo mezclado con ciudad, mezclado con el río, es sumamente interesante que cada vez que me toca ir, voy cada ciertos años, porque ahí está viviendo mi papá, ahí vive mi mamá también en Corrientes. Es ese olor. Lo que recuerdo es que cada vez que llego, le pego 3 o 4 bocanadas. Sí, exhaladas, que decir, este es mi olor, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Ahora, no puedo separar Corrientes de esto. Bueno, eso es lo que te iba a decir. Está ligadísimo a eso, porque soy alguien que ama la pesca. De que tengo uso de razón, yo estoy a la orilla del río pescando, ya sea con un mojarrero, con una línea de mano, con una cañita. Mi papá nos inculcó la pesca. Me acuerdo de cosas muy grabadas de ir con mi papá, de ir con mi tío a pescar a diferentes lugares. Y de hecho, cada vez que voy a Corrientes, aparte de visitar a mis padres, es ir a pescar. Me instalo 4 o 5 días, una semana de pesca porque ¿Cuál me es encanta. tu récord de surubí? No lo llegamos a pesar, pero bueno, con la gente que voy habitualmente, Pelo, Tachuela, todo gente ahí de Corrientes, todo apodo, obviamente, ahí casi pocos se conocen por su nombre, todos tienen apodo. Voy con ellos y bueno, a ojo de ellos, que obviamente están pescando
todo el tiempo. Me comentaron que más o menos tenía 45 kilos el surubí que saqué. Sí, sí, sí. Muy linda pelea. El surubí no tiene dientes, el surubí succiona. Entonces, son pescas muy diferentes, pero obviamente son de un atractivo enorme. Y claro, me mostraste un reel y me están temblando las piernas ya de la gana de ir a pescar, ¿no? Y más en este tiempo que estamos viviendo de cuarentena. Ahora, no puedo Imagínate. Corrientes relacionarlo con una primer pelota que fue la que amaste y que le invertiste muchas horas de práctica. ¿Esto? Sí, un día llegué a un club y me invitaron y fui. La verdad que me encantó el deporte y empecé a jugarlo y sí, como decís, le empecé a meter muchas horas. Esto fue en la década casi de los 90, cuando estaba Michael Jordan con los Chicago Bulls, entonces era verlo por la tele y eso generaba mucha más adrenalina, entonces eran horas y horas y horas de estar practicando, de estar saltando, y un deporte que me gusta mucho, el básquet. De hecho, ahí ¿Llegaste a jugarlo en un club? Llegué a jugarlo, sí, llegué a jugar en varios clubes en Corrientes. El más significativo, el Club de Regatas Corrientes, porque es un club que pues en los últimos años ya estuvo jugando en los torneos de primera y un club que salió campeón. Entonces jugué ahí, me tocó jugar en primera división ahí regional, digamos, con una temprana edad, pero sí, un deporte que me gusta mucho. Dejé de jugar el básquet cuando me fui de Corrientes a Buenos Aires a probarme a San Lorenzo, digamos, al fútbol. No podía faltar. Ahí está. Porque después de eso ya viene la gran decisión de definirte por esto. ¿Cómo fue? Sí, es esto que te estoy contando y qué bueno que me mostraste ese balón porque me llegó la posibilidad de irme a probar a San Lorenzo al fútbol y pues tuve que tomar una decisión, tuve que decidir en un momento, más allá que yo fui a probar y fui más que nada para cumplir con la persona que me había conseguido la prueba. Luego que fui y me fue bien, me dijeron que tenía que regresar ya para quedarme y jugar en mi categoría. Y eso fue un momento difícil porque yo nunca había soñado con vivir del fútbol o ser futbolista profesional. Siempre me gustaron los deportes, pero no había pensado yo en la posibilidad de vivir del deporte. Entonces, ahí tuve que tomar una decisión y bueno, fue algo que en su momento me senté con mi papá. Mi papá me habló y me generó ahí un contexto que al final pues me terminó guiando a que tenía que ir yo a aprovechar esa oportunidad que se me había presentado, ¿no? Entonces me fui a Buenos Aires allá por el año 1994, a San Lorenzo y fui pues a ver qué pasaba, ¿no? Y ahí sí dejé el básquet por completo. Te dieron la 8 de San Lorenzo. La 8 glorios. Bueno, Sí. ¿qué te está ese recuerdo de 8? Es la 8, se la pusiste. ¿Qué fue? Contame. Mira, la realidad es que en Argentina tener un número que esté en ese momento, ¿no? Hablamos de ese momento, que esté entre los 11, era un número importante. Entonces, cuando ya ese año empiezan a decir, bueno, esta camiseta, este número es para este número es para este, dije, bueno, o sea, ahora sí ya me gané mi lugar, ahora sí ya soy titular y me dieron la número 8 porque yo en San Lorenzo en ese momento me hice titular de volante. Claro, vos eras delantero en reserva y goleador. Exacto, no me dieron ni la 9 ni la 11, que habitualmente eran lo que llevaban los delanteros, por ahí la 7, me dieron esa porque yo era volante, entonces me tocó el número 8 y bueno, esa 8, pero la verdad que esa camiseta, esa playera tiene mucho recuerdo porque con esa camiseta logramos el primer campeonato internacional en 100 años de historia de San Lorenzo, que es la Copa Mercosur. Si lo hace, es el campeón. Se va a adelantar el Coco. Queda esta, Coco. Vamos, Capria. Atención. Se adelanta Capria.
2001. ¡Felicitaciones a Lorenzo, es el campeón! El remate de Capri a matar. El arquero hizo... Sí. Pasan 2 años, sos titular indiscutido, ganaste la Copa y empieza el sueño de salir, a ver qué oportunidad fuera del país. Y llega una oportunidad única, a lo mejor inesperada, y te calzás la 10, un número muy loco, porque todo fue inesperado. El club, el país, el número, pasarela. ¿Qué fue esto? Contame. La verdad que sí, todo como decís, inesperado. A todo esto, yo estaba ya en un momento que sí, como decís vos, me quería salir de San Lorenzo, llevaba muchos años ahí, y ya quería ver la posibilidad de salir, de irme a otro país y de hacerme un nombre en otro país, de hacerme conocido en otro país. Claro que en ese momento pensaba en Europa, me habían llegado varias posibilidades para irme a Europa, pero por situaciones del club, del presidente, que quería sacar más dinero por mi pase, al final no se daba, ¿no? Entonces, de repente llega esta posibilidad de venirme a Monterrey, México, a préstamo por un año. O sea, ni siquiera me compraban mi pase, mi carta, sino que venía a préstamo. Y yo la verdad que en ese momento del fútbol mexicano, estamos hablando del 2002, del fútbol mexicano conocía pues el América, el Cruz Azul, que había un equipo que no aceptaba extranjeros, las Chivas, y poco más de México. La realidad es que en esos tiempos uno pensaba en México más para un final de carrera que para venir a hacer carrera. Y como decís vos, todo fue loco. Daniel Pasarela, yo nunca lo había tratado, nunca había hablado con él. De repente me dicen que me quiere acá. Llego, me llama mucho la atención la ciudad, me llama mucho la atención el tema del fútbol, la pasión por el fútbol en Monterrey. Y cuando llego, había número disponible. Me dicen, no, a vos te vamos a dar la 10. No. Te vamos a dar la 10. Y dije, por un lado, o sea, qué mochila, porque estoy viniendo de extranjero y me van a dar la 10. O sea, voy a tener toda la mirada puesta, pero dije, está bien, me gusta el tiempo. Ahora, pasaron cosas fuertes, como por ejemplo esto. Estábamos en una liguilla, estábamos en el Estadio Azteca, jugando contra el Atlante, semifinal del fútbol mexicano, y bueno, me tocó recibir ese trancazo en la frente de un codazo, y que fue, te digo, fue una jugada sumamente rápida, que terminó en gol. O sea, yo estoy ahí de alguna manera celebrando el gol porque hago el gol, pero un gol que me costó obviamente caro en el sentido de toda la costura que me hicieron aquí en la frente. Me dieron como 25 puntos en la frente, pero esa foto muestra mucha garra, mucha pasión, la forma de gritar los goles, de secarte la tribuna. ¿Hubo un cambio en ese fuego apasionado en Monterrey? No, es algo que... Así es. Vos, sí, yo creo que eso ya de alguna manera lo traía de chico, porque siempre fui sumamente malo para perder o para aceptar alguna derrota. De chico me acuerdo de jugar un partido de fútbol y perder y salir llorando de la cancha y quedarme afuera llorando. Mis compañeros o a veces mi papá diciéndome, pero no es para tanto, no pasa nada, es un partido, ¿no? Pero siempre fue algo muy, muy personal. O lo tomaba de alguna manera muy personal, muy pasional. El tema de los deportes en Argentina siempre les llamaba mucho la atención mi manera tan particular de festejar los goles, ¿no? Con tanta pasión y con tanta gana, como un loco, así. Y realmente lo sentía así la situación de cada vez que me tocaba hacer un gol.
la pasión, los goles, los triunfos, el éxito te llevó a algo mucho más impensado. O sea, Sí, ¿esto qué es? O sea, evidentemente fuiste en una escalada a lo mejor ni siquiera imaginada. O sea, no. ¿cómo puede ser? Ok, llega Mundial Alemania. Alemania, Te tiran 2006, ahí. sí. Oh, Chila, te tiran otra Sí. vez. ¿Qué genera esto? ¿Qué fue? Sí, como decís vos, y bien lo comentaste, ¿no? Todo impensado. La situación de venirme a Monterrey en esa época, Daniel Pasarela, la 10, todo impensado. Y la verdad que aquí te digo, porque ahora Monterrey es nuestro lugar de residencia, aquí estoy viviendo con la familia, fue todo algo eh, increíble. Todo lo que nosotros vivimos aquí en esa etapa, en tan corto tiempo, porque realmente fue corto tiempo. Yo vengo a ese año a préstamo en Monterrey y ese año me toca salir campeón con Monterrey después de 18 años, que Monterrey no solo no salía campeón, sino que era un equipo que no calificaba a liguilla, que era de media tabla. Me toca salir campeón, me toca ser el goleador del equipo, la liguilla, o sea, fue toda una locura y después de ahí mi nombre obviamente explotó en la ciudad, empecé a ser de alguna manera como un ídolo en Monterrey y, y se siguieron dando las buenas cosas, ¿no? Los buenos resultados, lo cual a mí me llevó en un momento, una mañana que me levanto y le digo a Georgina, mi esposa, que yo me sentía en deuda con México, porque yo venía de Argentina a préstamo por un año a una ciudad que conocía poco, a un club que prácticamente no conocía, y que de repente esta ciudad, este país, me dio todo. En el 2003 me nació Kiara, me nació mi hija Kiara, en el 2004 nació Camila. De repente me levanté esa mañana en el 2004 y dije, no puede ser que México me haya dado tanto en tan poco tiempo. Llegué en julio del 2002 y en julio del 2004, a 2 años, o sea, mi nombre, mi figura, o sea, mi persona era una figura, mi familia había crecido, obviamente mi remuneración económica había crecido, o sea, fue todo tan increíble que le dije a mi esposa que yo me sentía en deuda con México y que yo quería hacerme mexicano. En agradecimiento a este increíble país, a su gente, quería hacerme mexicano. Entonces, le digo al club que quiero meter los papeles y que quiero hacerme mexicano. El club encantado, obviamente, más allá de mi decisión, sino que no iba a ocupar cupo extranjero, lo cual ellos también, pues, era bueno para el club, así que me hice mexicano. Y luego, como si fuese poco, llega eso. Ahora, Llega recordá, la cita a la selección. recordá cómo fue que te enteraste. ¿Quién te llamó? O sea, ese minuto dijiste, no, no. Fue un email. ¿Cómo, ese segundo que te dijeron, estamos pensando, ¿cómo fue? Se empezó más o menos a comentar en el club y los dirigentes, la verdad, Esteban, soy muy malo para ese tipo de cosas o detalles, no sé quién fue, me filtró como que la información de que se estaba corriendo ese rumor que posiblemente me podían citar a la selección mexicana como para ver y hacer una prueba y a ver qué onda, ¿no? Ah, Eh, Cuando corre el rumor, vos sabés cómo es la prensa. Eso por uno o por otro lado se enteran. Bueno, se empezó a manejar una situación muy importante de controversia, de los que estaban a favor, de los que estaban en contra, de los que no veían bien, de los que veían bien. Se armó todo un show. Hasta que sí, llega, no sé si fue un llamado telefónico de alguien de la selección, o no sé si fue alguien del club, pero el tema es que me citan a la selección mexicana. Y bueno, con todo lo que implicaba eso para mí en cuanto a satisfacción personal, a felicidad, orgullo de poder estar en ese lugar, ¿no? Por todo lo que yo te decía recién que significa México para nosotros o para mí. También estaba esta situación de carga, ¿no? Y de peso de todo lo que se había generado a nivel país por mi convocatoria, que no, que
el naturalizado, que es naturalizado, y por qué, y otra vez otro naturalizado, y sí, y no, y bueno, bueno. El tema es que llegué ese primer día al entrenamiento y claro, tenía la incertidumbre de cómo me iban a recibir, ¿no? Y sobre todo, ¿Te acordás? sí, claro. Sí, claro, claro, cómo no. Y sobre todo había jugadores sumamente importantes y emblemáticos, ¿no? Jugadores de mucho peso, de muy buen nombre, obviamente porque cada quien en su posición, extraordinarios jugadores y en un nivel muy bueno en el fútbol mexicano. Y yo digo, bueno, ¿cómo va a ser, ¿no? La situación? Y la verdad que fue espectacular, sorprendió y superó mi expectativa de cómo ellos me recibieron, cómo me trataron desde ese primer día. Fue todo increíblemente bien. Superó mi expectativa, obviamente, porque iba un poquito con esa incertidumbre de cómo iba a ser, pero realmente fue increíble. Me dijeron, no, Guille, no hagas caso, no te preocupes de todo lo que están diciendo, aquí bienvenido, eres un buen jugador, te has ganado estar aquí con nosotros, y te felicidades, y vamos a darle. Ahora estamos acá, vamos a darle. Así que sumamente bien, y obviamente un momento increíble, ¿no? Cuando me cambié y salimos a la cancha a entrenar, una cosa a decir, Primer partido qué con locos. Guatemala. El primer partido es con Guatemala, sí, mi debut con la selección fue con Guatemala y bueno, un debut obviamente soñado también aquí en San Luis Potosí, porque no solamente que ganamos, sino que también debut y mi primer gol con la selección mexicana. Íbamos perdiendo 1-0, me tocó empatar a mí el partido 1-1 y así terminó el primer tiempo. Y bueno, ya el segundo tiempo después la verdad que muy bien y terminamos ganando, pero sí fue todo algo sumamente loco, especial y pues sumamente agradecido, ¿no? Seguimos con la sorpresa. Vamos con la sorpresa. Uh-huh. Y llegaste a un momento histórico con un equipo muy bueno debutando en la Champions. Decime lo que se siente escuchar el himno de la Champions entrando a la cancha. Es impresionante. La verdad, hay mucho también en esa playera que me estás mostrando, en esa camiseta, porque como te decía, yo en Argentina tenía de alguna manera ese sueño de poder ir a Europa y luego viene todo lo que hablamos y platicamos de Monterrey, y estando acá obviamente también pensaba en la posibilidad de irme a Europa, ¿no? De poder cumplir de alguna manera ese sueño. Y casados con Georgina, apenas casado con Georgina, mi esposa, estaba yo en la sala viendo un partido de Champions y justo cuando ponen el himno, a mí me generaba esa musiquita de esto que tú me estás, ahora que tú me estás preguntando, ¿qué se siente? Esa musiquita del himno, ¿no? De alguna manera, y me emocioné, o sea, como que me cayó una lágrima en ese momento en el departamento, y dentro mío dije que algún día me encantaría poder estar ahí, en vivo, y cantar o escuchar esa música en vivo adentro de la cancha. Y esa playera representa eso. O sea, yo en enero del 2006 me transfieren al Villarreal de España, y en marzo del 2006, o febrero, la verdad que no me acuerdo bien la fecha, estoy entrando al estadio para debutar en la Champions con esa. Y fue una cosa que te digo, solo recordar se me pone otra vez la piel chinita de ese momento de entrar, de formarme y de que empiece a sonar el himno de la Champions y que empiecen a mover la bandera en el centro de la cancha. Y me acuerdo como si fuese ayer que yo estoy ahí, volteo a ver ese momento y me vuelve a caer una lágrima porque recuerdo muchos años atrás haber estado sentado en el living de ese departamento donde inicié con Georgina,
nuestra aventura de vida juntos y recordar ese momento y decir, mira, todo lo que ha pasado, pero todo el esfuerzo y el sacrificio para hoy estar en vivo, escuchando ese himno en el Villarreal. Y sí, la etapa en el Villarreal también fue espectacular porque se armó un equipo muy importante, muy buenos jugadores y también quedamos en la historia, ¿no? Porque fuimos lo único que pudimos alcanzar a clasificar en varias oportunidades a la Champions y después llegar hasta una instancia como la semifinal de Champions en el 2006, que estuvimos a nada de jugar la final contra el Barcelona. A un penal. Estuvimos a un penal, 2006 contra el Arsenal inglés. Wow. Sí, sí, el Villarreal. Tu vida no acabó de sorpresas, porque después viene, bueno, llega otro mundial impensado también, pero en el camino era un sueño tuyo. Un sueño tuyo. Creo que esto era... Ya estás en la etapa de tu vida donde ya querés darte los gustos, ya lo lograste. Yo creo que ya estás conforme y mirás para atrás y decís, Dios, fue bueno. Pero ahora viene la etapa de decir, me gustaría... Y te diste el gusto de jugar un año entero, otra vez, en la Liga, en la Premier League. Ahora, esa sensación, quiero que me explique lo que es eso, porque es otra cosa totalmente diferente a todo. Sí, si bien cada lugar donde me ha tocado estar te vas a quedar gordo de tanta camiseta y playera. Qué loco que estás. Cada lugar, obviamente, tiene lo especial y lo significativo para uno de que me tocó jugar, pero realmente la Premier, como bien lo manifestás, era algo ya personal, era un deseo personal, decir, quiero experimentar esa liga. Me había tocado un año antes de llegar, ir justamente a Londres, y en nuestra pretemporada hicimos un partido amistoso contra el West Ham en ese estadio. Y yo digo, es un partido amistoso. La locura que había en esa cancha, la pasión de esa gente por un partido amistoso. No, era una cosa increíble, porque aparte, pensá, Esteban, que yo en el Villarreal es un club de un pueblo. Villarreal tiene 60.000 habitantes, entonces nunca uno tuvo esa sensación de que un estadio ruge, una sensación de que un estadio se escucha ese bullido, ¿no? ese tumulto de gente. Y fue lo que me tocó a mí vivir en el West Ham, en un partido amistoso, y yo dije, wow. Y después de mucho escuchar, obviamente, a jugadores hablar acerca de su experiencia en el fútbol inglés, y yo dije, no, me encantaría tener esa experiencia, me encantaría vivir esa experiencia del fútbol inglés. Y bueno, cuando termina mi contrato en el Villarreal de España, me acuerdo que entre algunas opciones que había, yo dije, no, quiero irme al fútbol inglés, quiero ver la manera de llegar al fútbol inglés. Y hablo con mi representante en ese momento y le digo, ya, fútbol inglés, quiero experimentar la Premier. Y bueno, y me sale esta oportunidad de ir al West Ham en una ciudad como Londres, y la verdad fue una experiencia fantástica, increíble, inolvidable, todo lo que fue ese año en Inglaterra, no solo para mí, sino también para la familia, ¿no? Hoy le preguntás a mi esposa y a mis hijos y dónde le gustaría estar o dónde le gustaría volver a vivir, y automáticamente te dicen Londres. Quieren ir a Londres porque fue extraordinario, y la experiencia futbolística, más allá de a cualquier estadio que vas, explota. A cualquiera. Plenty of claret and blue inside that Burnley box. It's in by Stanislas, and Jensen can't keep it out. Kiev Franco makes it 4-0 to West Ham United. Todo te celebran un tiro de esquina como si hubiese cobrado un penal el árbitro. O sea, un tiro de esquina y la gente se prende en emoción porque hay peligro de gol.
Entonces es otra cosa. ¿Fue tu primera experiencia de jugar no en español? O sea, todos los compañeros o italianos o ingleses y de repente por primera vez sacando tu mejor inglés. Y de eso hay varias anécdotas que compartimos, que espero no la cuentes ahora acá en este vivo que estamos haciendo. Varios comentarios que te hice por teléfono de frases en inglés y te estás riendo porque te estás acordando de una en particular que yo sé que es inolvidable. Y a darle, la realidad es que el lenguaje futbolístico es muy simple. Es muy simple. Todo es más o menos lo mismo y es muy fácil de aprender. Entonces, las palabras que solo, te van, cuidado, acá, son todas frases muy cortitas y en inglés. Gianfranco Sola era el entrenador del West Ham, el italiano. Gianfranco Sola. Y si bien tenía algunos compañeros italianos, pero todo lo que se hablaba era en inglés. Gianfranco Sola hablaba algo de español, muy poquito, pero todo era en inglés. Y la verdad, como te digo, el lenguaje futbolístico, claro, muy, muy fácil, muy fácil. Estás en una etapa donde ya lo lograste, ya todo lo que sigue es bono extra y vos decís, ya, ahora disfrutar y darme el gusto de escoger y no por lograrlo, porque ya lo lograste. Y pasa algo interesante, porque decidís volver a la Argentina. Una decisión interesante, porque te hace volver con la familia, el único momento que tus hijos experimentan el vivir ahí. ¿Qué significó volver a sentir y volver al inicio con Vélez? Sí, fíjate que fue una decisión pensada y platicada con Georgina, la decisión de regresar a Argentina. La verdad que se dieron varias cosas. Nosotros teníamos el deseo de continuar en Inglaterra, teníamos el deseo de seguir. En el West Ham pasaron una serie de cosas a nivel directivo, que el dueño del club en ese momento vendió el club y otra gente lo compró, y esa gente que lo compró no le gustaban los jugadores extranjeros y solo querían jugadores ingleses. Y bueno, sucedió la situación de que de un día para el otro se terminó mi contrato en el West Ham. Y bueno, platicando con Georgina, dijimos, ¿por qué no regresamos a Argentina un año? Damos la posibilidad a nuestros hijos que puedan disfrutar sus abuelos, sus tíos, porque pues, todo el tiempo estuvimos nosotros de alguna manera alejados de la familia por el tema del fútbol, en todos estos cambios. Y prácticamente Kiara y Camila no habían vivido en Argentina, porque como te decía recién que estábamos platicando, nacieron en Monterrey en el 2003-2004. Y dice, bueno, regresamos a Argentina, y en el regreso a Argentina ahí fue empezar a ver qué opciones había de clubes para sumarme, para jugar. Obviamente, si me iba a sumar a un club, quería que sea un club serio, un club bueno, un club con posibilidades de poder pelear la liga. Y bueno, así me llegó la posibilidad de sumarme a Vélez, así que bueno, estuvimos un año ahí. Un año, la verdad que bueno en líneas generales, porque disfrutamos la familia, disfrutamos nuevamente el país. Y futbolísticamente, si bien no arrancó bien, porque en los primeros partidos que jugué me rompí el hombro en una caída tonta, me tuvieron que operar, pero después de la recuperación, la verdad que todo fue muy bueno, me tocó hacer muchos goles, quedé campeón con Vélez, llegamos a semifinal de Copa Libertadores. O sea, el año en general fue muy positivo. Y bueno, cuando terminamos ese año, había la posibilidad de renovar con Vélez, de quedarme, o cumplir lo que habíamos de alguna manera platicado con Georgina, de volver a salir. Y bueno, y ahí fue, dijimos, vamos a salir, porque llegaron varias propuestas. Entre esas propuestas llegó esa propuesta que tenés, esa playera ahí, digamos, la de Pachuca. Pachuca fue como deseo Sí. de extrañamos México y nos gustaría, ya aterrizando tu carrera, ya diciendo, bueno, no me queda mucho, pero
ahora eligiendo dónde veo mi futuro, ¿ya tuvo que ver con decir, nos gustaría estar en México? Sí, claro, claro. Tuvo que ver que nosotros de alguna manera con Georgina no veíamos nuestra vida en Argentina, sino fuera de Argentina y en un país que nos llamaba mucho la atención era México. Claro, buscamos regresar a Monterrey, no hubo posibilidad y entre esas propuestas que llegaron estuvo Tijuana, Cholo de Tijuana, estuvo el Atlas y estuvo el Pachuca. Entonces Pachuca me llamó la atención porque me propusieron un proyecto, más que ir a jugar, un proyecto de 3 años, de retirarme en el club, de quedarme a trabajar en el club. Me gustó mucho ese proyecto que me propusieron, que al final después ese proyecto no se cumplió, ¿no? No se cumplió nada de alguna manera de lo que me comentaron, lo que me dijeron y al final terminé estando en Pachuca 6, 7 meses y ya nos salimos. Pero me gustó el proyecto y bueno, regresamos a Pachuca y ahí estuvimos un corto tiempo, también una experiencia muy particular, difícil, las cosas también no fueron del todo bien, llegué, ya la liga estaba prácticamente pesada, en la altura, me costó mucho la parte física, más o menos cuando me puse bien me operaron de apéndice, prácticamente me perdí gran parte de ese torneo. En el torneo tuvimos altos y bajos y ya después cuando terminó el torneo terminamos calificando liguilla, pero en los cuartos de final nos eliminaron y después ya se sentaron los dirigentes conmigo a decirme que estaban pensando en cambiar el proyecto que me habían ofrecido hacía 6 meses. Y me parece muy poco serio toda esta situación, pero no se preocupen, lo entiendo y ya pues me quise salir. Y ¿Qué nos salimos. significó la ovación del Monterrey cuando llegaste? Y esto de No, que eso fue... a alguien que entra contrario, Sí. ¿qué se te pasó? No, eso fue una cosa que me superó completamente. Sí esperaba un buen recibimiento, porque como hablábamos recién a lo largo de este Zoom, las cosas en Monterrey fueron increíbles y todo lo que nos tocó vivir y todo lo que hablamos, yo esperaba obviamente que me reciban bien, pero nunca me imaginé que en el momento de entrar a la cancha prácticamente toda la gente del estadio o el 90 y tantos % del estadio se ponga de pie y empieza a corear mi nombre. Fue algo que me superó, te digo, yo entré a la cancha y entré llorando a la cancha de la emoción de lo que estaba pasando, ¿no? Encima, el Monterrey iba perdiendo, íbamos ganando 1-0 cuando a mí me toca entrar y la gente se para y empieza a corear mi nombre. Fue algo que obviamente no me voy a olvidar nunca en la vida, ¿no? Esa muestra de cariño, de afecto, fue impresionante. Creo que la gente no solamente recordó el legado futbolístico, sino como persona, ¿no? Y eso la gente lo... ¿Cómo pudiste...? Estuvimos hablando de encierros este jueves. Estaba ahí. Se me ocurrió ponerte esta imagen. Sí. Porque creo que durante 17 años fueron, 17 más o menos. Sí, 17, 18 años. Tuviste que convivir con esta dama, con esta circunstancia, con este estilo que no lo pediste, te llega y no deja de encerrarte y hay que aprender a convivir. Decime cómo fue el convivir todo el tiempo con esta situación que te tocó. La verdad que fue algo para mí sencillo y no quiero sonar con esto ni arrogante ni creído, sino que realmente fue
sencillo porque siempre estuve muy presente de dónde salí, de dónde venía y que la vida y el propósito de alguna manera de Dios en mi vida fue el poder vivir esto y experimentar esto, ¿no? Como yo te decía al inicio, yo nunca había soñado vivir del deporte o ser futbolista profesional y de repente me sale una prueba y de repente me voy de mis Corrientes natal a Buenos Aires y de repente me quedo ahí y todo empieza a suceder de esa manera y luego empieza a gestarse este sueño de ser futbolista y se empiezan a dar estas cosas y luego querer irme y me sale Monterrey y luego el sueño de Europa y la Champions y la selección, o sea, todo se fue dando, ¿no? Pero siempre de mi persona, siempre estuvo no olvidarme de dónde salí, quién era y que por más que estaba teniendo esta situación tal vez de privilegio, ¿no? Lo pueden ver mucho como un privilegio de haber sido futbolista profesional y haber sido una figura pública, que eso no me maree y no me confunda con respecto a mi comportamiento y a mi manera de ser. Entonces, siempre eso estuvo muy presente en mí. Por eso el hecho de estar de alguna manera lidiando, por decirlo de alguna forma, con la fama, para mí no fue algo complicado, fue algo simple, fue algo que vi que iba a tener que vivir porque como era una figura pública y las cosas más o menos me estaban yendo bien, pues iba a llegar esa. ¿Ellos tuvieron que ver? ¿Ellos tuvieron que ver? Uf. Obviamente que Georgina, mi esposa, con la cual ya llevo casado 20 y tantos de años, ha sido el pilar de todo esto que yo te estoy hablando. La realidad es que yo tendría que estar respondiéndote esta pregunta, pero ella sentado al lado mío, porque si yo tuve la posibilidad de poder vivir y tener todos esos recorridos de mi vida futbolística, ha sido porque ella ha estado a mi lado, porque ella ha sido el pilar de mi vida, del sostén en muchos de los momentos difíciles, en los momentos críticos, en el momento de toma de decisiones. Ha sido el pilar para sostener a la familia, porque por tema de lo que era ese trabajo, era mucho viaje, mucha concentración, muchos días sin estar en casa, y ella llevando adelante todo. Entonces, yo creo que el mérito, o uno de los méritos más importantes, se lo lleva a ella, se lo lleva a mi esposa. Y esa foto que pusiste es todo. Eso vale más que cualquier otra cosa que yo pude haber logrado, porque eso es algo que viene y se va. O sea, hoy ya mi carrera terminó, hace 7 años que ya estoy fuera del fútbol. Claro que son muy bonitos recuerdos, pero eso llega y se va. Pero lo otro es lo que realmente se queda, se mantiene y lo que perdura en el tiempo y lo que hace que uno pueda experimentar la plenitud de la vida, ¿no? La familia, mi matrimonio, mi esposa, mis hijos. Creo que una de las cosas de más admiración con tu vida, más allá de lo futbolístico, porque lograste cosas que pocos lograron, es la capacidad de que la fama no devore lo importante, sino que lo importante controla la fama. Y porque la fama se devora familias, se acaba los hijos, se acaba y de repente esa capacidad de poner en orden para que uno esté debajo del otro. Y eso es admirable. Y no solamente la familia, porque yo entiendo que este libro es muy significativo y creo que te acompañó durante toda tu carrera, porque tuviste la bendición de comenzar prácticamente tu carrera con este libro. Sí. Y no fue casualidad, porque todo fue un plan de Dios. ¿Qué significó esto? Yo sé lo que es, pero va a estar mucha gente escuchándote que dice, ¿qué es ese libro? Y
¿qué es lo que significó? Porque alguien reconocido que ponga como fundamento la familia y a Dios no es tan común, y me gustaría que expreses lo que significó esto en todo tu tiempo. Esa es si yo tuviera que hablar de una base de absolutamente todo lo que nosotros hemos estado platicando en todo este tiempo, es ese libro. Es la base de todo. La base de poder tomar la fama de una manera simple, porque muchas veces cuando tengo la posibilidad de dar pláticas o conferencias, digo que la fama no enseña nada, la fama solo te confunde y te hace creer algo y alguien que no eres, ¿no? Y un poco lo que tú decías, Esteban, de que la fama acaba familias, destruye relaciones, por esta situación de que la gente se confunde y empieza a creer que es algo que no es, empieza a considerar que tiene mucho más valor de lo que realmente tiene. Y ese libro ha sido esa base, ¿no? Esa base de entender de que lo importante y lo más importante y lo más trascendente en mi vida iba a estar siempre si yo estaba bien parado sobre esa base, sobre ese libro. Ese ha sido mi manual, y lo llamo así, ¿no? Mi manual de instrucciones para la vida. Si hoy yo tengo la posibilidad de poder disfrutar de un matrimonio saludable, un matrimonio sano, obviamente no hablo de un matrimonio color de rosa, porque todos los matrimonios tenemos situaciones y tenemos conflictos, pero 22 años de matrimonio ha sido por estar parado en esa base, en ese libro. Si hoy tengo la posibilidad de poder tener una vida ordenada, es por haber estado parado sobre esa base, la relación con mis hijos, quién soy como persona, el haber tenido la posibilidad de seguir creciendo, de seguir madurando, es por ese libro. O sea, realmente todo lo que soy y lo que tengo le debo a esa decisión que tomé en un momento de mi vida cuando tenía 18 años, de empezar a leer ese libro, de empezar a abrazar esos principios, de empezar a incorporarlos a mi vida, de empezar de alguna manera a meditar en ello, a obedecer, a decir, ok, si yo hago esto y esto, me va a ir bien. Si yo tomo estos consejos que yo estoy viendo ahí, me va a ir bien. Entonces en ese libro yo encontré muchísima sabiduría, porque independientemente de tu jornada de fe, de la religión que profeses o lo que sea, nadie va a negar que en ese libro hay muchísima sabiduría y que de ese libro tú puedes extraer muchísimos principios y cosas que si tú lo aplicas, te va a funcionar. Y ya hablando personalmente, es una relación con Jesús que vengo atesorando desde que tengo 18 años, que va relacionado a ese libro. Y soy un seguidor de Jesús. Soy cristiano y sigo a Jesús y trato de alguna manera de cada vez aprender más, de saber más. Y todo lo que hemos hablado y todo lo que hemos platicado y todo lo que ha sido esta fama y los diferentes clubes y la gloria y los triunfos y fundamentalmente mi familia, es por ese libro. Es por ese libro, es por la Biblia, por haber puesto mi fe, por haber depositado mi fe en Jesús. Sí, perdón. Hablamos de que te emocionó entrar y escuchar el himno de la Champions. Supongo que el primer partido del Mundial, escuchar el himno nacional, te debe haber movido las patas. Sí, claro. Supongo que celebrar el primer torneo en 100 años de historia en San Lorenzo debe haber sido una sensación única. Ok, yo quiero ir a una sensación en especial. El día que decidiste comenzar a caminar en una relación con Jesús.
Andaste allá a los 18 puntualmente, cuando vos dijiste, Sí. ¿cómo fue ese momento? La realidad yo no sé la experiencia de las diferentes personas que llegan a este punto, ¿no? ¿Cuál fue mi experiencia en ese momento? Entender poco y nada esto que estaba pasando. Porque yo no venía de un contexto religioso, no venía de un contexto de Dios. Como te dije, crecí en una familia completamente disfuncional. Y sí escuchaba a un Dios de vez en cuando en la casa de mi abuela, algo aislado, pero no venía de una cultura, de alguna manera, de iglesia, de Dios, de Jesús. Esto me empieza a pasar cuando yo estoy en Buenos Aires viviendo en la pensión en ese primer año, en donde una persona se acerca y me dice que Jesús me amaba. Yo a esa persona no la conocía, y luego, después de unos varios días, me lo vuelvo a encontrar y me vuelve a decir que Jesús me amaba, y luego me empezó a invitar a unas reuniones. Y bueno, y ahí es donde yo empiezo en esta jornada en mi vida de empezar como que a escuchar un poco más de Dios. En ese momento en particular, Esteban, yo me encontraba en mi vida con muchas preguntas que no tenían respuestas para mí. O sea, yo quería ser alguien en la vida y no sabía qué, porque yo estaba viviendo en una pensión en Buenos Aires y nunca había soñado ser futbolista. Y yo muchas veces me hice la pregunta, ¿qué hago acá? Quería formar una familia, pero no sabía cómo, porque no tuve un ejemplo de padre y madre en mi casa. Me crecí con mi abuela. Quería ser un buen esposo, no sabía cómo. Quería ser un buen padre, no sabía cómo. O sea, había muchas preguntas que no tenían respuesta. Entonces, cuando yo empiezo de alguna manera, a escuchar de este Jesús que me amaba, de empezar a ir a estas reuniones, digo que todo esto me empezó a hacer un sentido, ¿no? Algunas cosas que empecé a leer en ese libro, en esa Biblia. Y un día yo llegué a esa pensión donde vivía, caí de rodillas y le dije, hice una oración a mi manera, y le dije, Dios, si tú eres real y existes, que yo creo que sí, por todo esto que me está pasando, yo te necesito. Necesito que tú puedas guiarme, necesito que tú puedas encaminarme hacia eso que hoy entiendo que es un propósito, porque tú me has creado con un propósito, y para mí yo estoy en el fútbol de casualidad, pero para ti tal vez no es una casualidad, tal vez yo tendría que estar acá en este momento, en esta hora. Entonces fue todo un poco raro mi oración a Dios en ese momento. Pero esas fueron mis palabras, Esteban. Le dije, Dios, si tú eres real y existes, yo te necesito y quiero que guíe mis pasos. Y bueno, y de ahí empezó también una jornada en mí de fe, de búsqueda y de conocer más a ese Dios, ¿no? Empecé a leer más la Biblia, empecé a orar más a mi manera, a mi forma. Y bueno, y eso se terminó convirtiendo en un hábito para mí, y en una relación que obviamente es todo basado en ese libro maravilloso que recién me mostraste, ¿no? Que es la Biblia. Imagínate, y con esto terminamos, mucha gente que te ama, que te quiere, que te recuerda, apasionado, gritando goles, y celebrando, y llorando con vos, te está mirando, y ahora en un contexto y en una realidad muy difícil, encerrados, donde a lo mejor mucho la esperanza era el fútbol y que gane Monterrey, la esperanza era el escenario, y de repente son cosas que ahora desaparecieron. En lo que yo ponía mi esperanza, ¿no? Me encuentro con mis amigos, vamos a salir, quiero que llegue el jueves, o el viernes, porque por ahí, ok. Y te está pensando, te está mirando, y te está diciendo, es que yo quiero lo que vos tenés. Yo quisiera vivir y tener eso que vos estás teniendo. Ok, ¿qué hace? Una simple oración como la que hice yo, tal vez sin entender mucho, tal vez sintiéndose raro, tal vez sintiéndose un loco hablando solo, como me pasó en ese momento. Por eso te decía yo que fue raro hacer eso. Tomarse un momento en su vida, caer de rodillas, cerrar sus ojos y hacer
hacer esa oración con las palabras que a Él le salgan. Todos fuimos creados, Esteban, con propósito, y todos fuimos creados para tener una vida buena, una vida agradable, una vida con gozo. No una vida sin problemas, no una vida sin circunstancias difíciles, eso no existe, eso es falso. Pero una vida que vale la pena vivir. Nosotros no vinimos a este mundo, y a todos los que nos están escuchando, no vinimos a este mundo para estar padeciendo, para estar sufriendo, para estar batallando todo el tiempo. O sea, ese tipo de gente que dice, ¿cómo está ahí peleándola? Y peleándola, y peleándola. O sea, toda su vida es una pelea, ¿no? Claro que tú vas a tener que trabajar y esforzarte y sacrificio, porque todo lo que hemos hablado, nadie me regaló nada. Todo ha sido esfuerzo y sacrificio. Hay horas de esfuerzo y de sacrificio y de sudor y de lágrimas muchas veces para poder llegar a esas cosas que revisamos, ¿no? Y en la vida de cada persona, en tu posición, en tu lugar, en donde tú te encuentras hoy, hay una historia de esfuerzo, de sacrificio, de pelearla, de lucharla, pero está esta situación de poder tener una vida agradable, una vida con gozo, una vida de paz, independientemente de las circunstancias, tener paz. Y eso solo lo encontramos cuando nosotros vamos con el Creador, nos tomamos de su mano y empezamos a dar pasos en esta relación con Él. Entonces, yo en ese momento no entendía mucho, pero eso cambió absolutamente en mi vida. Esa oración que hice cuando tenía 18 años, yo le dije, Dios, te entrego mi vida, que fue raro y fue medio loco, pero tuvo todo el significado, y eso fue lo que cambió absolutamente todo. Y hoy soy un Guille Franco que disfruta de la vida, apasionado por la vida, entendiendo de que el Creador de la vida está conmigo, y que independientemente de las circunstancias y las situaciones, que muchas veces no entiendo, porque esto que estamos viviendo es muy loco, esta cuarentena, esto del coronavirus es muy loco, es inentendible, pero Dios está conmigo, el Creador de la vida está conmigo, y eso me genera paz, me genera tranquilidad, y sobre todo siempre, siempre, siempre me genera esperanza. Si vos te preguntás, si nos estás escuchando ahí y decís, pero ¿cómo hago esa oración? Es tan simple. Y tendrías que repetir algo así, Señor Jesús. Y si te animás ahí, repetilo. Nadie te está escuchando. Señor Jesús, como Guille, como cada uno que vivió esta experiencia, te recibo en mi corazón. Acepto que moriste y resucitaste por mí. Te reconozco como mi Salvador. Me arrepiento de mis pecados y quiero comenzar una relación de amistad y caminar contigo. Toca mi corazón, Padre, y ayúdame a conocerte cada vez más. En el nombre de Jesús, amén. Tan simple como una oración que alguien te puede guiar o vos la podés improvisar. Lo más hermoso es que así como Dios escuchó a Guille, desde una... ¿Vos te imaginás tu vida sin Dios? No, es imposible. No. Es imposible. Fíjate que muchas veces me he puesto a pensar a dónde estaría hoy, a esta edad, a dónde estaría si yo simplemente me hubiese guiado si no hubiese hecho oración y me hubiese guiado por mis emociones para la toma de decisiones. Gracias, Guille, por este tiempo. Es fascinante conocer lo que va generando las distintas etapas, ¿no? Cuando uno cree que no puede haber algo más arriba, Dios sigue sorprendiendo. Y lo más fascinante de todo es la capacidad que tuviste de resguardar, cuidar y priorizar la familia, que eso es admirable, pero más todavía, alguien como vos que entrega toda la honra y gloria a Dios y no a tu capacidad futbolística, sino a lo que Él hizo a través de tu capacidad y tu talento futbolístico, y eso habla de que ama con todo su corazón. Así que muchas gracias por este tiempo. Sí. No, gracias a vos por la idea, por la invitación. Espero que ya te saque todas esas playeras porque te va a empezar a dar un calor, me imagino, más con el mate. Vas a empezar a transpirar, pero sí.
sí, la gloria y la honra sean a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, que es la razón absolutamente de todo lo que somos, lo que soy y de lo que tengo, ¿no? Amigo, gracias por todo. Saludos a la familia. Igualmente, Esteban, un fuerte abrazo. Dios los bendiga. Saludos también a todos los que nos han escuchado. Un abrazo muy fuerte de mi parte. Dale, chao, chao. Dale. Abrazo. Y si tomaste esta decisión, escribilo para poder ayudarte y acompañarte y que no estés solo y guiarte en lo que sigue. Dios te bendiga mucho. Chao, David.